pesadilla. En una sociedad marcada por estereotipos en la que se valoran mucho opiniones ajenas, aumentan cierto tipo de enfermedades alimenticias y psicológicas que son bastante peligrosas. Iniciada con una simple dieta para perder unos kilos y que finaliza en una obsesión. Son un tipo de enfermedades que son difíciles tanto de diagnosticar como de superar. El doctor Elio Romero, especialista en nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, nos ha recibido para hablarnos sobre estas enfermedades. Pero no por perder peso si se alimentan bien. Es una anorexia, estamos, una anorexia tiene que cumplir una serie de criterios. Una serie de criterios entre los cuales las personas se encuentren gordas o con exceso de peso a pesar de estar por debajo del peso normal. ¿Vamos? Porque si no, si están por encima del peso normal, puede ser un trastorno, o con el peso normal, podrá ser un trastorno alimentario, pero no una anorexia o una bulimia. Una bulimia. Entonces, un trastorno del comportamiento sin especificar. Como nos ha contado el doctor Elio Romero, el objetivo de estas enfermedades es la pérdida de peso, en cada caso de formas diferentes, dado que los enfermos no están satisfechos con su aspecto físico. Por un lado, existe la anorexia nerviosa, que es un trastorno alimenticio en la que supone una pérdida de peso que puede conducirla a un estado de inanición a causa de la insuficiente ingesta de nutrientes. Otro caso muy diferente es el de la bulimia, una enfermedad en la que ingieren comida y poco tiempo después la expulsan provocándose el vómito. También suele ser una enfermedad femenina, pero hay casos masculinos. Trastornos originados a causa de una sociedad con muchos estereotipos, en los que el mundo de la moda, pasarelas, medios de comunicación han sido uno de los causantes de bastantes casos, muchos de ellos llevados al extremo. Luego ya empecé a salir con mis amigas y todas eran más delgadas que yo. Entonces yo quería estar como ellas y empecé a adelgazar. Empecé a adelgazar, de que te ves cada vez más delgada y quieres más y más y más. Y no ves el punto de decir ya, no, siempre es más. Aunque tú llegues a pesar 80 kilos, tú te sigues viendo mal. Y los demás te van a decir, no, que sí, que tú estás muy bien, pero tú no te lo crees. Cuando uno está con depresión o se encuentra mal, a muchos les da por comer. En mi caso era lo que pasaba también. ¿Te encuentras mal? Pues a comer. ¿Me ha pasado esto? Pasó de todo, a comer. Le metía a unos otra cosa al frigorífico que parecía eso. El inicio de la anorexia se suele dar cuando la paciente decide adelgazar. A veces se ocasiona con un evento significativo, una pérdida afectiva, un fracaso académico o algún conflicto familiar, que implica una pérdida de autoestima por lo que a sí misma no se ve como es en realidad. Solo destaca sus defectos y toma muy en cuenta las opiniones de los demás sobre ella misma y su estado físico, llegando al punto que distorsiona la realidad. Esa pérdida de la autoestima hace que estos enfermos quieran ser como otros, ídolos de cine, cantantes, modelos, dejando así de ser ellos mismos, debilitando sus relaciones sociales con sus amigos, su familia y la gente que les rodea, porque si no se sienten bien consigo mismos, no pueden estar bien con los demás. Los días que se me hacían eternos, porque yo comía el sábado y hasta el otro sábado no volvía a comer. O sea, era toda una semana sin comer. Y se pasa fatal de decir que es que no tienes fuerzas, no tienes ganas de hacer nada, estás de mala hostia todo el día y es por eso, es el recuerdo malo que tengo de decir, madre mía, otra vez volver a no comer en toda la semana, a ver la comida, cómo comen todos y yo, vale, sí, meterlo en la boca pero tirarlo, o sea, eso es el peor recuerdo que tengo. La alimentación de una persona tiene que constar de hidratos, proteínas, grasas, fibra dietética y vitaminas, todas en su cantidad justa. Un anoréxico de su dieta diaria lo primero que elimina son hidratos, grasas y proteínas, siendo estos alimentos los más atractivos a la vista y al gusto, llegando a tener una dieta final constituida por algunas frutas
y líquidos. Cuando dejas de comer, está claro que dejas de introducir energía y nutrientes en el organismo, proteínas, grasas, hidratos de carbono por consiguiente, minerales y vitaminas también, y que todo eso, al dejar de meter alimentación normal, pues vas gastando lo que tienes y por consiguiente habrá una disminución del espacio corporal dedicado a grasa, habrá una alteración en el contenido de masa muscular, porque la masa muscular irá disminuyendo, habrá una desmineralización ósea, y naturalmente todo eso que conduce pues a una disminución del peso. Para ellos es un reto salir a la calle y ver en escaparates bollos, tartas, pasteles, mientras que durante la semana su única alimentación ha sido un par de piezas de fruta y en algunos casos solo se alimentan una vez a la semana. Los factores que influyen en estas enfermedades son el factor individual, el factor familiar y el primero y más importante, el factor social. Ir de compras a veces puede resultar un suplicio. En las tiendas de moda las tallas varían de la 32 a la 42 en la mayoría de ellas. La sociedad ha presionado mucho en nuestro ámbito occidental para que las niñas, para que los jóvenes en general, tuvieran este tipo de obsesión por las dietas y de esta obsesión por las tallas y por las comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una conjunción de factores, y factores personales por un lado, factores individuales y factores sociales. Un drama. Una sola palabra, un drama para el que la padece y para la familia. El inicio suele pasar desapercibido por la familia. Una vez empezado a adelgazar, sienten una necesidad descontrolada de no parar. Para que la gente que está a su alrededor no sospeche lo que pasa, evitan comer en público y cuando no pueden evitar eso, ingieren la comida en la boca y luego la expulsan. Bueno, pues les cuesta mucho porque no lo entienden. No entienden que una persona que tenga hambre que no quiera comer o que no comas directamente o que lo tires cuando a ti te encanta la comer. O sea, no lo entienden. Es muy difícil. Al final cuando lo entienden, vienen aquí y se lo explican, pues sí que más o menos te pueden ayudar, pero lo pasan mal. Lo pasan mal porque te ven como que te vas. Bueno, mi familia es una cosa muy complicada, el tema de la familia mía. Mis padres, bueno, mi madre nunca lo supo. Yo esto que tenía desde los 16 años no me dio tiempo a contárselo. Dije que si no fallecía estando en el hospital se lo contaría, pero no me dio tiempo a contárselo, es una espina que tengo clavada ahí. Y poco a poco pues pasó el tiempo, de esto hace 10 años, pasó el tiempo y ya 7 años atrás decidí contárselo a mi padre. Nadie sabía el por qué yo comía de esa forma tan desorbitada, nadie sabía por qué adelgazaba tanto o por qué engordaba tanto. Siempre todos pensaban que yo comía por comer. Y a día de hoy, bueno, mi padre pues tampoco lo entiende mucho. Hay mucha gente que sí lo pueden llegar a entender, pero mi padre en principio pues es de los de si comes de más es porque no tienes fuerza de voluntad. Pues en parte puede que sea así o en parte no, pero yo creo que también tiene que ver mucho por cómo el que tú te veas. Ya te digo, yo ahora peso unos 120 kilos y me veo muchísimo mejor que cuando pesaba 80. Todo debe ser lo que veas tú de aquí. La primera reacción de la familia cuando se enteran es no comprender los hábitos y las costumbres que la enfermedad ha hecho que tome el individuo. Esta enfermedad es característica de la sociedad occidental y en clases sociales altas medias, y es una enfermedad popularizada entre la adolescencia hasta los 25 años. En cuestión de sexo es característica en mujeres con más de un 95% de la población. En los últimos años se ha visto un incremento en el sector masculino. Como te decía antes, al principio del inicio de la enfermedad era muy característico, es decir, la enfermedad aparece en sociedades muy desarrolladas y en clases pudientes. Son donde primero empiezan a aparecer, después se ha generalizado. Entonces, incluso aquí en España sí se hablaba incluso de ciudades, donde primero aparecieron y ciudades así con fama un poco de
bueno, pues como diríais vosotros, de sociedades un poco pijas, ¿no? Yo soy chico y por ahí se puede decir que esta enfermedad es una enfermedad de mujeres, que no es cierto. Entonces como que cuesta un poco más reconocerlo. Yo creo que hay mucha gente como yo, en plan hombres, que tampoco quieren aceptarlo. Una enfermedad fundamentalmente femenina, aunque hay algunos casos masculinos, suelen ser bastante más complejos. De los casos masculinos en pacientes varones suele haber un problema de fondo muchas veces psicótico o neurótico más grave que en el caso de la mujer. Siguen siendo un tanto excepcionales. Generalmente no acuden por voluntad propia. Es muy difícil, por lo menos en una primera etapa, que una adolescente o una chica joven con problemas de la conducta alimentaria quiera tratarse. Ella cree que está en lo cierto y además su deseo es adelgazar cuanto más. Y por tanto, la familia es la que tiene que forzar. Tiene que forzar el que se consulte y que el especialista valore hasta qué punto, en qué grado de evolución está la enfermedad para tomar las medidas oportunas. No se puede dejar a criterio de la paciente porque es muy difícil o casi imposible que por voluntad propia consulte. Unos decenios, pues las que prácticamente en exclusiva se preocupaban de su cuerpo, de su físico, de su imagen y de su apariencia corporal eran las mujeres, ¿no? Pero bueno, pues el tiempo va cambiando y actualmente los hombres se preocupan mucho de su apariencia también. Hay chicos jovencitos que se van preocupando de su apariencia. Y en este contexto de la preocupación por su físico, por su belleza o por su estética personal, pues acceden a este tipo de inquietudes y a veces de desajustes en su conducta con la comida. Los que padecen esta enfermedad suelen ser los últimos en darse cuenta de que la tienen. Los primeros que se enteran son los familiares, desgraciadamente cuando la enfermedad está en una etapa ya avanzada. Son ellos los que buscan ayuda y piden un tratamiento para enfrentarse a este trastorno alimenticio, obligando así al enfermo a acudir de forma forzosa. Pero claro, hasta que yo no vi verdaderamente que lo necesitaba, no hice nada para decir quiero ayuda ya. Yo creo que los que se tienen que dar cuenta, y de hecho yo creo que se dan cuenta desgraciadamente no a tiempo siempre, son las familias. Es decir, una cría que de repente tiene un cambio sustancial en su alimentación, empieza a rechazar determinada clase de alimentos y empieza a preocuparse en exceso por su imagen corporal e incluso a expresar que no está bien, que quiere adelgazar, cuando en muchas ocasiones parte de un peso perfecto. Es decir, eso que se llama índice de masa muscular perfecto, una chica que mide unos 70 y pesa 56 kilos, está perfectamente. Sin embargo, considera que necesita adelgazar porque así va a estar más guapa. Y empieza con los trastornos de restringir determinados alimentos, comer menos, o incluso ya cuando avanza la enfermedad aparecen otras cosas, como pueden ser las conductas purgativas, los vómitos y este tipo de cosas. Bueno, hablando de los trastornos de la alimentación, aproximadamente venimos a ver como un 95% de mujeres frente a un 5% de varones. Esta es más o menos la proporción. Es decir, el número de varones se ha incrementado un poquito últimamente, pero de todos modos sigue siendo muy mayoritaria la participación y la procedencia femenina en la enfermedad. En principio yo reconocí o yo sabía que me pasaba algo. De esto hace ya, cuando yo ya me empecé a dar cuenta, 6 años y medio, 7 años, en las que yo ya llegué a un punto en el que yo ya no podía más. Bueno, la verdad es que la mayoría de los casos son casos dramáticos, porque os puedo hablar de chicas que hemos ingresado con unos 70 de estatura, con 27 kilos. Pacientes con trastornos de bulimaresia, que sería esa mezcla de bulimia y anorexia. Recuerdo una joven que nos vino, que la había encontrado la policía comiendo basura en los contenedores para vomitarla. O sea, situaciones absolutamente extremas. El principal instrumento con el que ellos cuentan es la mentira, intercambiando así el ejercicio excesivo con una restricción de los alimentos y principalmente el engaño hacia los demás y hacia ellos mismos.
Esto hace que a la forma de tratarles no puedan utilizar un tratamiento nutricional, sino que lo tienen que acompañar con un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Aquí encontramos muchas cosas, desde esconderse los filetes en las bragas hasta que decir que ya lo habían comido, hasta antes de entrar en la consulta beberse un litro de agua para decir que han aumentado 1 kilo de peso. Naturalmente todo eso, ¿cómo lo hacemos? Y lo descartamos con la bioimpedancia. Le hacemos una bioimpedancia y vemos cómo está el compartimento acuoso. Y vemos si hay contenido acuoso aumenta o no, o si el peso es debido a que aumenta la masa corporal, de verdad, masa magra, masa. Pero pueden hacer muchas cosas y mienten muchas veces más que hablan. ¿Estamos? O sea, lo que ellas piensan, ten en cuenta que no solamente es un trastorno alimentario, hay un trastorno de la conducta. ¿Vamos? Y ese trastorno de la conducta a veces es muchas veces compulsivo, y entonces hay que tener muy en cuenta el tratamiento psiquiátrico y psicológico que tengan para tratarlas desde el punto de vista nutricional, porque si no lo que tratan es de engañarte permanentemente, ¿no? Pero ellas no se dan cuenta que lo que tú estás haciendo no es pesarlas solamente, porque claro, cada litro de agua pesa 1 kilo. El problema es que eso no es masa muscular ni masa grasa, eso es masa acuosa, y la masa acuosa no engorda ni adelgaza, pesa. ¿Vamos? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que en cuanto tú les haces una antropometría o les haces una bioimpedancia, tú ves si el comportamiento magro ha aumentado o no, o si el comportamiento graso ha aumentado o no. Como nos acaba de contar el doctor Elio Romero, la bioimpedancia es una prueba que realizan a lo largo del tratamiento para ver la evolución de los enfermos y si existen engaños. Y eso es lo que consiste en la bioimpedancia, medir los compartimentos corporales de una persona y ver cómo evolucionan a lo largo del tratamiento. ¿Vamos? Entonces tendrá que disminuir la grasa y aumentar la masa muscular, o tendrá que disminuir el agua o aumentar el agua dependiendo. Lo empleamos para esto, lo empleamos para muchas cosas, entre otras cosas para las insuficiencias renales en los periodos del diálisis también. Digamos que yo, por ejemplo, nunca desayunaba, llegué a un punto en el que comía y vomitaba, nunca merendaba y cenaba y vomitaba. O sea, quiero decir que llegué a un punto en el que todo lo que yo ingería lo vomitaba, metiéndome los dedos. Poco a poco iba cogiendo práctica y llegué incluso a vomitar sin meterme los dedos, era capaz de provocarme el vómito sin meterme los dedos y en silencio. Porque claro, si así no te escuchan, pues menos sospechas. Y actividad que desarrollo, porque generalmente hay una de las cosas que no solo es el vómito y la purga, también suelen hacer un gran ejercicio. ¿Estamos? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si ellos dicen que no se purgan o que no están comiendo menos, a lo mejor resulta que están comiendo, que están haciendo una gran cantidad de ejercicio. El primer paso que hay que tomar para una recuperación es un aprendizaje sobre la alimentación equilibrada, seguido de una mejora de la autoestima. De esta manera, ellas empezarán a verse bien y a quererse tal y como son, mientras se reeducan nutricionalmente. Lo primero que hay que recomponer y lo primero que hay que recuperar es su estado normal. Es decir, desde el punto de vista nutricional, no puedes pasar de no comer a decirle que tiene que alimentarse y tomar 2.000 calorías al día. Lo primero que habrá que hacer es tratar de educarlo o de educarla. Es decir, habrá que hablar de alimentación, habrá que hablar de dietética, habrá que quitar el miedo a que hay alimentos que engordan y otros que no engordan. Una vez que han pensado que están enfermos, y no que lo están haciendo muy bien para mantener un peso bajo, pues entonces es cuando hay que ir introduciendo paulatinamente la ingesta calórica diaria correspondiente a su recomendación. Es un proceso largo, hay que solucionar y hay que evolucionar en muchos aspectos, porque no solamente es el aspecto alimentario,
El aspecto alimentario es prioritario y es una condición sin la cual no va a haber lo otro. Pero después, en la mayoría de los casos, son crías con muchas dificultades en las relaciones interpersonales, con muchas dificultades en las relaciones sociales. Entonces, un segundo paso va a ser eso, va a ser ese, ayudarla a que se integre socialmente, a que viva su vida de adolescente o de joven con normalidad, a que asuma su sexualidad. Todo ese tipo de cosas hay que hacerlo después. Como en todas las adicciones, las recaídas son un factor a tener en cuenta en todo momento. Por eso nunca pueden bajar la guardia, tanto familiares como enfermos. Me dieron un título ya de los 3 años, a una rehabilitación avanzada y tal, y me han dicho que en principio que estoy rehabilitado, que yo siempre he dicho que, bueno, pero que aunque me digan que yo estoy rehabilitado, siempre hay que estar alerta y siempre hay que andar con cuidado. Yo me siento muy bien, yo no soy la misma persona que hace años atrás. O sea, de 3 años aquí yo no soy el mismo. No tengo ni las mismas formas de pensar, ni actúo igual, ni recibo las críticas igual. No sé, son muchas cosas que se aprenden y aún me quedan muchas cosas por aprender. Pero a día de hoy puedo decir, no porque yo lo diga, sino porque me lo han dicho los especialistas, que estoy rehabilitado. Pero aún así hay que luchar mucho porque no es lo mismo que el alcohol, que tú el alcohol llegas, lo quitas y ya está, puedes vivir sin él. Puedes vivir sin jugar a las máquinas, pero sin comida, sin comer no puedes vivir. Entonces es una lucha constante. Pues fundamentalmente que haya cogido conciencia de su enfermedad y que haya mejorado de peso. Y siempre el alta es un poco provisional, es un alta a ver cómo funcionan las cosas. Y a mí me gusta, al menos, lo he utilizado muchas veces, el que ella sepa que si fracasa va a volver a ingresar y que si hay 7 fracasos va a haber 7 ingresos. Un poco ponerla entre la espada y la pared. ¿Sí? Te vas a curar sí o sí. Tras un largo y duro periodo de recuperación, el porcentaje de éxito de este trastorno es muy elevado. Yo he tratado, yo diría que varios centenares de anorésicas, y tengo muchísimas anorésicas que están haciendo una vida normal, que ya las he perdido la pista y que están casadas con hijos, haciendo una vida absolutamente normal. Yo diría que incluso son pocas las que se han quedado en el camino, poquitas. Son las consecuencias de querer ser un esqueleto
efecto andante. Son las consecuencias de no comer durante tiempo. Por mi experiencia, puedo deciros que me encuentro mucho más cansada y me constipo o me pongo mala con más facilidad que cuando pesaba 45 kilos. Que las consecuencias vienen con el paso del tiempo y que aunque ahora coma mejor y tenga ganas de luchar y de disfrutar de cada momento de la vida, mis energías están agotadas. Mi matrícula está destrozada de comer chiquillos, mi estómago me duele el dolor de los vómitos y de no haber mirado nada durante mucho tiempo. Mis articulaciones parecen las de un señor mayor de 90 años y me cuesta dormir por las noches, etc. Pero son consecuencias pasajeras, porque yo ya me he puesto las manos a la obra para ganar esta batalla y que no me gane. Ahora pago las consecuencias, pero también son los que me recuerdan que no vuelvo atrás, que no merece la pena vivir obsesionada con un físico. Si no podemos disfrutar de que no merece la pena conseguir ese peso perfecto, porque no es así. No es un número, sino aquel peso con el que te sientes a gusto, con el que te miras y eres feliz. Cuando te veas realmente quieres a ti misma, ese será tu peso perfecto. Todo lo podemos conseguir si nos ponemos manos a la obra, si nos dejamos ayudar por la gente que nos quiere y por los profesionales. Caer en esa enfermedad no se la deseo a nadie, pero ya que me ha tocado aprendo de ella.